Me parece que sí. Bueno, hay que adaptarse. Ok, adelante. Voy a empezar la grabación. Esperen que arranque. Ok, buenos días. De nuevo, otra vez aquí reunidos para conversar acerca de la asignatura Lógica, Matemática y Teoría de Conjunto, en particular de la unidad número 1, que es Introducción a la Lógica Matemática. Bueno, ya ustedes saben cuál es la dinámica. Preguntas, respuestas, dudas. Si es necesario proyectar algo, lo hacemos. Entonces, los dejo en, en poder de la clase a ustedes y empecemos a conversar. Ya saben, por el chat piden el derecho de palabra y ahí iniciamos. Ah, como que se quedaron callados. No tienen preguntas. No tienen preguntas, se quedaron muy callados. Ya empezó la parte seria y se quedaron callados. Ah, bueno, pero la descargaron esta mañana porque quisieron. Dios mío. Ya estaba desde el miércoles en la noche. Sí, puede ser de la lección 2 de cualquier lección, de lo que tengan duda, Juan. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, Juan. Del ejercicio, del ejemplo 99, tengo una duda en el Me paso dice 5, cuál es la página. página 5, wow, página 76, 76. el paso 5 de ese ejemplo. Ajá. ¿Cuál es la duda? Vamos a hacer una cosa. Voy a proyectar eso. A ver. Ajá, ¿lo están viendo? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, si osserva, si Sí, osserva. se ve bien. Ok, la número 5 dices tú. Ah, Juan. La, la justificación de la número 5 es el modus ponendo ponen en 1 y 4. Cuando tú tienes A implica B y A, la conclusión es B. Por el modus ponendo ponens. ¿Me escuchaste, Juan? ¿O se fue Sí, Juan? digo yo que siempre que se da uno, se dé el otro, sería, ¿verdad? Lo que pasa es que el modus ponendo ponen dice que si tú tienes dos premisas, P implica Q y P, la conclusión es Q. Es decir, cuando tienes que P es cierto, bueno, aquí no vamos a hablar de certeza porque se supone que todas las fórmulas estamos hablando que son verdaderas. Cuando tú tienes una proposición P y un condicional P implica Q, la conclusión es Q, que eso es lo que se hace, que es lo que es la justificación del paso número 5. Cuando aplicamos ponendo ponens en 1 y 4, entonces la conclusión sería B en este caso. Como tenemos A y A implica B, la conclusión es B por modus ponendo ponens.
Ok, entendí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien escribió aquí en el chat algo? Vamos a ver. Joel, profesor, algunas cosas que no entienda puedo preguntar por correo. Bueno, la idea es que preguntes por acá. Y lo que no entiendas, bueno, se hace por el chat. Por el correo en caso extremo. ¿Ya? Pero la idea es que puedas compartir tus inquietudes acá porque eso ayuda a la retroalimentación de todo. Evelina pregunta, dime Evelina. Evelina. Gracias, profe. Sí, profe, mi duda es sobre la forma de escribir de manera abreviada las proposiciones atómicas en la lección 3. Por ejemplo, en la página 81 hay dos ejemplos, en el 81 y el 82, que dice, por ejemplo, Jairo estudia lógica. Y esa proposición se escribe L mayúscula, que es del predicado, ¿verdad? En cuanto a la palabra lógica. Y la palabra Jairo, que es el término que representa con minúscula pequeña arriba. Entonces, cuando veo en el otro ejemplo, dice, el otro ejemplo dice, X es un número par. Pero lo que me pregunto, ahí en lugar de ir P mayúscula en representación del predicado, ¿no sería N de la palabra número? No, es que no. Bueno, el problema es que tú lo puedes. No es obligatorio. No es obligatorio. Tú le puedes poner al predicado el símbolo que tú quieras, pero eso sí, el predicado tiene que ir en mayúscula y el resto. Ok. Ya, listo. Sí, o sea, no se estila. O sea, tú lo puedes hacer de esa manera para guiarte. O sea, por ejemplo, tú lo puedes llamar N para saber que tu predicado se refería a número. Y el X para el número. Pero puedes ponerle P, puedes ponerle H. En fin, no hay una terminología. Listo. Lo que es y el predicado en mayúscula y el término en minúscula. Y el predicado de primero, siempre de primero. Exactamente. Listo. Joel dice, lo digo porque en los ejercicios cuando uno lo está haciendo siempre surgen dudas. Sí, Joel, exactamente, pero bueno, vamos a tratar de utilizar también el foro para esas dudas porque puede ser que retroalimenten a los demás que tengan la misma duda en los ejercicios, ¿no? Pero bueno, si no hay otra forma, me escribe por correo. Dorángel, estoy entrando y saliendo porque el internet tiene problemas. Sí, tranquila, Dorángel, no hay problema. Juan, el paso 6 del mismo 99. Ok, vamos a ver el paso 6. 99. Ok, el paso 6 dice que vas a hacer Toledo Pones con 2 y 5. Exacto. Si tú tienes la premisa C y no B, y B, esas dos cosas implican aquí hay un error. Sí, yo digo que en esa parte. Sí. Ajá, bueno, va, eso se resuelve muy fácil. Vamos a reglas de inferencia y buscamos para que te des cuenta del error. Toledo pone aquí está. Creo que en ese resultado tiene que ser, no sé. Si tienes P y Q y no P, entonces tendría que ser Q el resultado, ¿no? ¿Lo están viendo acá? Si tienen P y Q y no P, entonces el resultado debería ser Q. ¿Sí? Entonces esa es que negando afirma. Entonces, exacto, que negando afirma. Entonces cuando te vas al 99, hay dos Tolen Ponens.
O sea, negando, oyendo, negando, ponens, afirmando. Negando, afirmando. Una pregunta, Ok. profe. Ya va, cálmense. Debería ser Que C tengo- entonces. Ya va, cálmense. Dije que había un error. Cálmense. El error está. Ok. Ujú. No, pero. Negando, afirmo. Este y este. Con 5. Q. Ahí hay un error más grande. A ver. Aquí hay un error mucho más grande. 99. Sí. Ay, Dios. Déjame buscar mi cuaderno. Sí, en ese ejercicio tiene un error más grande que ese que estábamos viendo allí, ¿no? Primero, la segunda premisa está mala, la primera premisa está mala, y por lo tanto lo demás sale mal. Yo lo voy a corregir. Ya saben que tengo el ejercicio 99 por corregir. Profe, que acepte a Guillén que quiere entrar.
Ya vamos para allá que estoy revisando. Ok, el ejercicio 99 hay un error en la primera premisa. Dice, la primera premisa es en realidad A no B y la segunda es C y no B. Para que entonces las 5 sea no B y con 2 y 5 la siguiente sería C. Esa es la... Esa es el error. ¿Se dieron cuenta del error? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, le estamos escuchando. Analizándolo. Se le escucha. Ok. Sí, le escuchamos, maestro. Ok, entonces, como les dije, hay unos errores en las premisas, pero fue cuando lo tipié, porque cuando lo estoy revisando aquí, lo tengo bien en el cuaderno. Entonces, es esa parte, ¿no? Que yo la voy a revisar ahora y las corrijo y se las paso. ¿Entendido? Excelente, excelente. Ok. Entendido. Sí, lo que pasa es que cuando uno escribe, por lo general, yo lo escribo primero en el cuaderno y después copio y pego de alguna que ya tenga hecha y voy modificando esa. Entonces eso fue lo que me pasó allí. Que copié y pegué mal y entonces por eso fue porque ese es un ejemplo de reducción al absurdo, ¿no? Demostraciones indirectas, eso es correcto. Sí. Sí, bueno, yo lo modifico y actualizo la lección entonces cuando lo tenga. Ahora en la tarde la actualizo. Ejemplo 19. Ok, otra pregunta. El módulo oyendo opponents, profesor, Ajá. puede llamarse silogismo disyuntivo también. Sí, exacto. Ok. Es el mismo. Es un silogismo disyuntivo. Es un silogismo disyuntivo, ¿verdad? Sí, Toledo ponen porque estás negando y afirmando. Profe, O sea, porque el Toledo ponen niegas para afirmar. Dime. en la clase anterior usted quedó de corregir también algunos errores. Ya los corregí. Ya lo envió, corregido. Sí, la lección la actualicé. Sí, en el foro yo envié una notificación de que había actualizado la lección. Ok. Profesor, ¿Le llegó esa información de que había actualizado la lección? sí, llegó. A mí me llegó. Ok. Profe, Sí, llegó, maestro. Dime. Pregunta. Sí, ¿cuál correo? con respecto a lo que decía Carlos, del Tolen, vamos a aprenderme su nombre. Toyendo Ponens. Si la disyunción, hay un escrito también ahí que dice que la disyunción puede ser ambas verdaderas. En un caso específico de ese se puede utilizar el modo Tolen. No. O sea, el modus toyendo tolen es tú niegas para negar. Y el modus toyendo ponens, tú niegas para afirmar. Es decir, Pero se apliquen en las disyunciones, no.
el toyendo pones. En esa yo me refiero porque ahí dice, cree que si un miembro de una disyunción es cierto o otro de ser falso, ambos pueden ser ciertos. Por ejemplo, te recuerdo, ¿no? El modus ponendo ponens necesita un condicional, P implica Q y P, para P. aplicar ponendo ponens. Si quieres aplicar toyendo tollens, necesitas P implica Q, un condicional, y no Q para obtener no P. Ok, que no es obligatorio que sea disyunción. Ok, Sí. ok, ya. Tiene que ser un condicional. P implica Q y no Q para negar no P. Y el toyendo ponens necesita P y Q, no P para obtener Q. Ok, que entendí, O sea, entendí. Ok, Es decir, la forma que al negar afirma. exactamente. Sí, lo que pasa es que de repente ustedes lo han escuchado hablarlo o expresarlo como la regla se lee textualmente, afirmando, afirmando, negando, negando y negando, afirmando. O sea, lo que niegan lo afirma y así sucesivamente. Pero los términos son eso, ¿no? Ponendo, pones, afirmando, afirmando, toyendo, tollens, negando, negando, y toyendo, pones, negando, afirmando. Ok, ¿quién más pregunta? ¿Otra pregunta? ¿O no tienen preguntas? Profe, lo que pasa es que fue el miércoles que usted subió la práctica y la unidad 3. Y del miércoles para acá, la verdad, hemos estado saturados. Y particularmente yo, hoy en la mañana fue que terminé parte de la 2 y estaba, ya la duda que tenía ya me la están aclarando y parte de los errores que ya encontraron con Juan. Pero la práctica todavía yo ni la he visto. O sea, la estoy descargando ahora, la tarea número 1. Empezarla mañana o el lunes. Bueno. El sábado yo sé que vamos a tener muchas dudas. Ahí sí. El sábado va a faltar No. hora para responder preguntas. Pero el sábado ya se es tarde. No, el sábado vamos No. a estar a 6. Bueno. Y el día sábado Bueno, vamos a bueno. hacer. Y el día Buenos 12. Ya días, en esta Danelis. semana le vamos a meter mano a esos ejercicios para Buenos días, Danelis. Buenos días, Danelis. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, no, bien, bien. No, yo los dejo todos tranquilos. Yo solamente le digo por experiencia. Pero el O sea, también, el sentido es porque estas cosas de repente para muchos son nuevas o para otros ya las han visto, pero con un enfoque distinto. Entonces, ese enfoque que no lo habían visto es lo que hace tender a confundirse porque estamos acostumbrados a pensar de una forma y cuando nos ponen a pensar de otra forma tendemos a confundirnos porque no desaprendemos para después aprender, ¿no? Pero, bueno, como les dije, tranquilo, denle. Profesor. Pero dime. Sí, básicamente eso que usted está diciendo ahora es lo que yo estoy tratando de trabajar. O sea, mucho de eso incluso lo hemos dado en la escuela, trabajando, pero que ahora hay un enfoque que es totalmente, ¿verdad? Digamos, otra cosa. Entonces, Sí, lo que pasa es que a veces hasta la forma en que muchos libros lo enfocan está Sí. mal. ¿Ya? Sí. Entonces, tenemos un concepto erróneo porque tratamos, o sea, el problema radica en que tratamos de, vamos a silenciar un poquito, tratamos
de aplicar la lógica normal cotidiana en una lógica formal. Entonces ahí es donde viene el problema, porque en la lógica formal tenemos que hacer la demostración y no utilizar la lógica del día a día, ¿ya? La lógica no formal, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un enunciado y por lo general intentamos pensar que ese enunciado es verdad o si es mentira, o sea, dudar del enunciado. Y en la lógica proposicional, sencillamente nosotros estamos trabajando con puros enunciados que son ciertos, y ese paso a paso de demostración es lo que tiende a confundirnos, ¿ya? Por eso es que siempre que ustedes tengan un enunciado, lo más aconsejable es traducir ese enunciado a un lenguaje proposicional de tal manera que no nos dejemos influenciar por lo que está ahí escrito, sino que sencillamente seguir una fórmula, utilizar paso a paso la regla de diferencia, y luego que obtenemos esa conclusión, entonces nosotros vamos al enunciado, y en la tarea hay muchos ejercicios de ese tipo, donde le doy un enunciado, le digo escriban la fórmula, hagan la demostración y después tradúzcanmelo al lenguaje formal, para que no de alguna manera se borre un poco de la mente esa lógica que nosotros traemos de pensar si algo es verdad o es mentira, o si lo puedo manipular, qué sé yo. ¿Ya? Pero bueno, profe, tranquilo, que todo es un aprendizaje. Dime, Dios. Profe, le decía, por eso la mayoría no hemos empezado también la tarea, porque estamos asimilando, por decir así, los escritos que usted mandó en la lección 1, 2 y ahora la 3, que tengo que leerla completa. Sí. Uno asimilando todos esos cambios, que lo que ha traído una metamorfosis en nuestro cerebro, porque lo que pensábamos que era no es. Entonces eso, ¿me entiende? Hay que asimilar eso, y entiendo también que no solamente suya, sino de las 4 otras materias que también dejan tarea cada una, también hay que hacer esas entregas. O sea que es un poco complejo, y en casa hay trabajo, hay responsabilidades, tenemos trabajo también, pero de una manera u otra, si Dios lo permite, el día 12 le estaremos entregando esa tarea. No, está bien, no hay problema. Pero bueno, como les digo, pues por eso es que hay que dedicarle como que su tiempo, o sea, por eso que decía que el 6 ya es tarde, hay que dedicarle tiempo ahorita, aunque yo entiendo, comprendo todas sus actividades y todas sus tareas y todo eso, pero bueno. No, porque lo que hablamos de la duda del día 6, me disculpa, es que en esta semana empezaremos a trabajar la práctica, y como nuestro próximo encuentro es el día 6, pues entonces el día 6, si hay alguna duda por ahí, se lo preguntaríamos. Eso es lo que quisimos dejar dicho. Está bien. Joel, sí hay que leer mucho, Joel. Hay que leer muchísimo. Wandy, una opinión. Dime, Wandy. Bueno, maestro, con respecto a las mismas tareas, no sé cómo se le hace a los demás, pero desde mi punto de vista personal, pienso que a mí principalmente se me haría como más fácil que se mande pequeñas raciones de la tarea, aunque sean con periodos más cortos, para realizarla. Porque cuando se le juntan a uno toda la tarea, o sea, una tarea tan larga, aunque tenga varios días, como que se les dificulta, porque como hay varias de las demás, hay tareas de las demás materias, entonces como que se hace difícil uno ir trabajando poco a poco. Entonces, si fuera así como en pequeñas raciones, uno resuelve esa, la manda, después hace la otra, desde mi óptica, como que sería un poquito más cómodo, no sé. No, porque ustedes se dividen la tarea. Si ustedes tienen una tarea larga, ustedes la van dividiendo por raciones, así como tú la quieres. Hoy le dedico tanto ejercicio y así sucesivamente. O sea. Dime, Evelina. Escucho mientras usted dijo que en la práctica solamente están estas 3 lecciones. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Te escucho, entonces, sí. Con dificultad, pero te escucho. Sí, pues. Entonces, tengo entendido, ¿verdad? El examen es 2 días después, o sea, el 14. El examen es exclusivamente lo que está en la práctica, profe.
No, los ejercicios de la práctica son los ejercicios de la práctica. Los ejercicios de la práctica son los de la práctica, los del examen son otros. O sea, no sé, o sea, me refiero a los mismos contenidos, el mismo tema, ¿no? Sí, el examen va a ser de esto. No va a haber una lección 4 de qué al examen. No. Ya no hay más lecciones, esas son todas las lecciones. Ok. Como estudiar, hacer la práctica con juicio, y con eso uno hace el examen más o menos, ¿te podría decir? Sí, claro, si ustedes estudian y hacen su práctica, el día del examen no deberían tener problemas. Okay. Bueno, pues gracias. Ok. Juan. Bueno, Félix primero. Trinidad. Bien, entonces el formato de la entrega será como usted nos sugirió, el manuscrito, una foto, se convierte a PDF y se sube así. Sí, como ustedes lo consideren más apropiado. Puede ser también en Word, él dijo que puede ser en Word también. Sí, como ustedes consideren. Juan. Ok. Mi punto va por la parte de la evaluación. Exacto, como en las prácticas está el mayor peso, es decir, ahí es que hay que desarrollar y que mostrar mayor competencia. Y yo pienso que el examen no determina en un 100% la capacidad para que usted considere en eso, en las evaluaciones, que la mayor competencia se vea en el desarrollo de las prácticas y que los exámenes no sean tan cargados, no sé, digo yo. No, es que eso no se puede modificar, Juan, eso es lo que establece el programa. Y así está establecido. Dorángel, lo que se quiere saber es que el examen es de los mismos temas de la práctica. Bueno, no puedo evaluar algo que no se ha discutido, Dorángel. Es exactamente los temas que sean, todo lo que está en las 3 lecciones de la unidad 1. O sea, yo no voy a colocar algo en el examen que no esté en las 3 lecciones. No sé si están acostumbrados a que los profesores hagan eso, pero yo no. Yo lo que coloco en el examen básicamente va a ser lo de las lecciones. Que no son los mismos ejercicios, evidente, no van a ser los mismos ejercicios, pero se van a resolver utilizando lo que está en las lecciones. Lógica proposicional, reglas de inferencia, demostraciones, implicaciones lógicas, determinación de predicados, cuantificadores universales, es decir, todo eso que está allí. César, dime César. ¿Cuáles libros o fuentes uno podrá consultar aparte de lo que está en la lección? O sea, digo, si se sugiere eso o si con eso basta. Con lo que está en las lecciones es suficiente. ¿Ya? Lo que está en las lecciones es un resumen de las muchas cosas que van a conseguir en los libros. Y en los libros, por lo general, están escritos con enfoques distintos y notaciones distintas. ¿Ya? Pero a la final de cuentas, el trasfondo es el mismo. Por ejemplo, hay libros que no recuerdo si la conjunción o la disyunción la escriben con un aspersan. Entonces, posiblemente van a tender a confundirse que cuando es conjunción, cuando es disyunción. Entonces, la notación pudiera cambiar, pero el trasfondo es el mismo. Están hablando de conjunción, están hablando de disyunción. Con lo que está en la lección es suficiente. Ustedes pueden trabajar eso. Ahora, si ustedes quieren conseguir un material adicional, pues cualquier libro que hable de introducción a la lógica y teoría de conjuntos o a la lógica matemática, introducción a la lógica matemática, porque aquí no vamos a hablar de teoría de conjuntos todavía, pero cualquier libro que hable de lógica o de introducción a la lógica matemática, ustedes lo pueden consultar. Cualquiera. No le voy a dar una bibliografía específica, pero cualquiera. Hay muchísimos libros de introducción a la lógica matemática.
Joel, profe, tendría que aprender lógica de nuevo. Bueno, sí. Un libro que podamos consultar, cualquiera. Quiero hablar. Habla. Dime, Joel. Profe, Diga. espérese, que era que tenía una musiquita de fondo. Mire, yo concuerdo con el compañero César en que usted dice cualquier libro, pero ya usted dio ahorita en el mismo clavo. Aquí hay términos que yo en mi vida no lo hubiese visto. O sea, usted tiene otra manera de cómo tratar el tema. Entonces, nosotros queremos, por lo menos yo, digo de forma personal, no sé si los demás quieren, un autor de un libro que trate estos asuntos a sí mismo, como usted lo trata. Digo esto porque a veces, si yo puedo consultar al autor y lo entiendo ya, no tengo que molestarme ni molestarlo a usted en escribirle un correo o escribirle en el foro. Entonces, nos sería de buena ayuda que usted nos diga, mira, tal autor, ya sea en inglés, en ruso, lo que sea, porque la matemática no cambia de lenguaje, no importa el idioma que sea que esté, y que se pueda encontrar digital o mandarlo a comprar por Amazon, como sea. Yo quiero un autor específico, profe, no sé lo demás, ¿entiendes? Porque eso me puede ayudar a mí a la hora que yo tenga dudas. No molestar tanto, ¿te ves? Dice, Juan, yo no dije que iba a sugerir un libro que yo uso, es que yo no utilizo ningún libro, ese es el detalle. Juan, yo no uso un libro específico. Por eso es que les digo que ese material es suficiente. Pero, Joel, tú quieres un libro, yo te voy a dar un libro. Vamos a buscarlo aquí. Ya te voy a buscar aquí el libro. Ok. Yo te voy a dar al azar. Te lo voy a dar al azar. Ni siquiera voy a buscar aquí en la librería y te voy a dar un libro al azar. Dime, que hable de lógica y teoría de conjunto. Que usted me recomendó ese libro. Que hable de lógica y teoría de conjunto no va a conseguir, pero que hable de introducción a la lógica matemática, sí. Que tenga, por ejemplo, profe, porque usted sabe, lo que yo le digo es, por ejemplo, uno tiene como una cercanía con ciertos autores en matemáticas que resuelven los ejercicios parecidos, que tienen casi la misma forma lógica de pensar, porque nos pasa a todos, ya sea en el inicio, en el transcurso de la carrera, como sea, nos pasa que tenemos un carril parecido a cierto matemático. Ahí tienen uno. Ajá. Vamos a ver. Introducción matemática a la lógica de Herbert Edenton y traducción de José Alfredo Amor. Si pueden buscar el de Herbert Edenton sin la traducción, sería excelente. Solamente. Edenton es uno de los padres de la lógica matemática. De la lógica que nosotros conocemos ahorita como la lógica proposicional. Él, digamos que casi todos referencian a Edenton. Entonces, bueno, ubiquen ese libro. Perfecto, yo lo ubico, profe, yo lo encuentro, no se preocupe. Gracias. Si preferiblemente lo consiguen en inglés, muchísimo mejor. Por lo general así aparece más rápido, profe. Y está en su versión original y es mejor. Las traducciones son a veces de los mexicanos y ellos el significado que le dan a veces no es lo que el autor quiere decir. Entonces hay que estar interpretando. Pero eso, para interpretarse, le damos al link. ¿De qué año es el libro, profe? El de Edenton, no sé. No sé de qué año será, pero... 2004. No creo. Del Edenton deben ser del 70 y tanto. Pero si no se quieren complicar la vida, estudien el material que está allí
que es el resumen de todo lo que dicen la mayoría de los libros, escrito con un lenguaje formal. Muy viejo, Dionis. Sí, pero los libros viejos son los clásicos. Esos son todo el mundo todas las universidades a nivel mundial no se guían por libros recientes, son libros clásicos. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía se dicta clase en el pregrado, en maestría, en doctorado, con los libros clásicos. Libros que están escritos del 60, del 50, del 70. O sea, no, lo que hacen es actualizaciones de la edición y dicen, no, pero es que este es del 2008. Sí, pero cuando tú te vas a la contraportada, dice que eso es una reimpresión del libro original, que es del 60, del 70. Entonces, básicamente es el mismo libro, salvo que es una reimpresión. Pero casi todos son los libros clásicos. En matemáticas no varían mucho los textos. ¿Ya? Para la matemática, un libro del 70 es exactamente igual que tener un libro del 2018. Porque el contenido no varía, el contenido sigue siendo el mismo. La matemática no varía con el transcurrir de los años. En cambio, en educación, por ejemplo, ahí sí las cosas cambian. ¿Ya? De repente una teoría que valía hace 50 años, ya ahora aplican otra y eso cambia, entonces la referencia cambia. Pero en matemática, los libros, la matemática que se hizo en el año 50 es la misma que actualmente se utiliza, porque la matemática se basa en hechos que son ciertos y conclusiones que son ciertas. Es decir, eso no va a cambiar con el transcurrir de los años, cosa que sí puede cambiar en otras ciencias, sobre todo las ciencias experimentales, como la física, la química, la biología, las ciencias sociales, las ciencias humanísticas. Entonces, ¿no tienen preguntas? No, por el momento yo no tengo más preguntas, profesor. Vamos a ver ese que pasó Diango. Ah, ese es el Ederton, ese mismo es. Esa es la versión en español de la UNAM, porque es un mexicano el que lo tradujo. Esa es la versión en español del libro de Ederton. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo sábado. Y bueno, y los que se quieran quedar para conversar lo de látex, bueno, nos vemos entonces ahora dentro de un rato, cuando termine la grabación. Aquí estamos para eso. Ok, entonces bueno, feliz tarde, nos vemos el próximo sábado. Espero que estudien mucho y tengan muchas preguntas el sábado que viene. Gracias, profe. Igual para usted. Pase un buen fin de semana. Bueno, hasta la próxima entonces, gente.